Hola y bienvenidos a esta segunda conferencia de la Semana de la Justicia Restaurativa. Como algunos ya sabrán, la Semana de la Justicia Restaurativa se lleva a cabo como parte de las actividades de la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, que forman parte del Centro de Acceso a la Justicia del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El objetivo de la serie de actividades de la Semana de la Justicia Restaurativa es fomentar la cultura en contra del punitivismo y comenzar a generar comunidades incluyentes y comprometidas con la reparación de los daños que se generan a su interior, al igual que para prevenir conflictos. Así damos comienzo a la conferencia que versa sobre la justicia restaurativa en México por la maestra Violeta Maltos. Violeta Maltos ha desarrollado proyectos e impartido diversas capacitaciones y conferencias sobre justicia restaurativa y solución pacífica de conflictos en los ámbitos penitenciario, penal, adolescentes, comunitario y escolar, en 30 entidades federativas y la Federación en México, así como en otros 7 países de América y Europa. Bienvenida, Violeta, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Marta, María, la clínica y todas las personas que la conforman por la invitación. Entonces, es un gusto para mí estar con ustedes, acompañándoles en esta Semana de la Justicia Restaurativa. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando y que están ingresando a la conferencia. Pues, si les parece bien, pondré algo sobre estos webinars, que son nuestra principal manera de transmisión ahora. No son tan interactivos, pero lo que haremos para el tiempo es que yo les presentaré algo de información que quiero compartirles sobre la justicia restaurativa en el mundo y en México, sobre todo las visiones, hacia qué ámbitos estamos avanzando, cómo se entiende en cada ámbito, y al final dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Esperando que haya muchas y poder abarcarlas todas. Buenos días. Bueno, comenzando con justicia restaurativa en México. Antes de ello, en esta primera lámina de principios restaurativos, voy a estar regresando a hacer referencia a ella cada vez que vayamos avanzando en las conceptualizaciones de la justicia restaurativa. Pero antes de hablar de la justicia restaurativa en México, quisiera compartirles un poquito de la evolución mundial del concepto y de las prácticas, programas relacionados con la justicia restaurativa. Por supuesto que esto no es tan preciso, porque si uno sigue líneas de personas autoras, algunas empezaron a hablar de ciertas cosas antes de que lo hicieran otras, pero con otros nombres y tal. Así que esto es un intento de mapeo sobre cómo hemos ido viendo la justicia restaurativa en el mundo y luego cómo hemos ido viéndola en México y cómo la hemos ido incorporando a nuestros sistemas de justicia, tanto formales como informales. Primero, comenzamos por decir, retomando a Howard Serr, a Martin Wright, a Alicia Kemmelmeyer, acabo de olvidar su nombre, que Aida, ya le cambié el nombre a la doctora, Aida Kemmelmeyer, sobre las prácticas de pueblos originarios alrededor del mundo. Por supuesto que no todo lo que hacen los pueblos originarios es justicia restaurativa o es restaurativo. Hay algunos que tienen prácticas sumamente punitivas, ¿no? O combinaciones de ellas. Sin embargo, la justicia restaurativa o las prácticas que tienen tintes restaurativos o siguen principios restaurativos son tan antiguas como lo somos los seres humanos en el planeta. Sin embargo, el concepto de justicia restaurativa como tal empezó apenas a impulsarse, y digo de justicia restaurativa, no de mecanismos alternativos o de solución de conflictos, como voy a hablar más adelante, sino justicia restaurativa. Empezó sobre todo empezaron a adaptarse ciertas figuras a partir de que las víctimas toman relevancia en los sistemas de justicia, que fue apenas a mediados del siglo pasado. En 1974 es cuando la mayoría de personas autoras coinciden, porque hay diferencias, pero más o menos se ubican en los mismos tiempos, en un programa, un proceso más bien restaurativo, que fue una experiencia piloto y que incorporó estos procedimientos a los sistemas de justicia. Este fue específicamente el de 1974 de Ontario, Canadá, es decir, lo identifican, impulsado por Merjansi, que es una de las grandes figuras de la justicia restaurativa,
Mark Jancy era oficial de libertad condicional en Ontario y él, encargado de supervisar esta figura y a las personas a las que se contemplaba como posibles candidatas y después que eran supervisadas, él se daba cuenta de que no todas estas personas, o la gran mayoría de ellas, comprendían el daño que habían causado. Era más algo de mero trámite. Era más, y sobre todo con las personas adultas jóvenes con las que él trabajaba, era más un tema de padres y madres resolviendo ante el sistema de justicia las situaciones de sus hijas e hijos a través de pagos, que una verdadera comprensión, responsabilidad, reparación que viniera de estas mismas personas. Entonces, a raíz de una ofensa, un delito, sería para nosotros, de patrimonial, que consistió en afectaciones a las propiedades de 22 familias, Mark Jancy empieza a insistirle al juez, después de ver a estos jóvenes, pues simplemente no pensar en el daño causado, ¿no? Simplemente pensar en ello como una travesura. Le dice, oye, vas a dictar libertad condicional, ¿sí? ¿Y luego qué? ¿Cómo van a comprender ellos el daño que causaron? Se empieza a insistir a este juez que hicieran una especie de encuentro, que estos jóvenes pudieran escuchar los daños que habían causado. El juez no quería, porque estaba fuera de su procedimiento. Ya saben, sobre todo a quienes estudiamos derecho, muchas veces nos enseñan a pensar dentro de la caja. Entonces el juez, no, esto no está en mi procedimiento, así que esto no va. Al final lo convence, y lo que tiene como resultado es, primero su labor fue pensar, y esto lo compartió en 2008 en un congreso que tuvimos el gusto de tenerlo por ahí en Oaxaca, nos compartía, no identificaba yo profesionistas que pudieran hacer un trabajo así. Lo que se le ocurrió como más cercano fue la psicología. Personal de psicología que me puede ayudar a esto, hacer esta especie de encuentros víctima-ofensor. Y encontró que, por supuesto, entre estas 22 familias había algunas que no querían hablar con los jóvenes, que no querían saber nada de ellos, pero había otras que accedieron a contarles cómo les habían afectado. De modo que al final de las entrevistas, estos jóvenes se dieron cuenta de que realmente no se trataba solo de dinero. Las afectaciones que habían causado iban mucho más allá del dinero y que además eran distintas para cada familia y para cada integrante de la familia. Como resultado, ellos mismos se pusieron a trabajar para cubrir de su propio esfuerzo las reparaciones del daño, al menos las patrimoniales. De ahí empieza, no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos, a tomar auge la justicia restaurativa, sobre todo en la forma de programas de reunión víctima-ofensor. Esta manera de, en los sistemas de justicia, celebrar encuentros o comunicación indirecta entre quien está siendo investigado, acusado o incluso ya sentenciado por algún delito y quien aparece como la persona afectada. Estos fueron unos inicios. Después empezaron a diversificarse estos modelos aplicables. Ya no solamente se trataba de encuentros víctima-ofensor, empezaron a incorporarse familias, comunidades, incluso personas profesionistas. Tenemos en los 80s la experiencia de Nueva Zelanda con las conferencias familiares. Este modelo de las conferencias familiares no tiene un método específico o preguntas específicas que seguir, no el de conferencias familiares. En realidad lo que hicieron en esos años 80 fue escuchar el reclamo de la comunidad maorí, que decía su sistema de justicia occidental no sirve para nosotros. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, siguen no solamente cometiendo delitos, sino regresan peor cuando su sistema o su justicia los atiende que cuando lo hacíamos nosotros. Entonces, se crea un grupo investigador que va a ver qué es lo que hacen los maoríes, descubre o documentan algunos de sus procedimientos y crean un modelo para el sistema de justicia. Pero este modelo no era un mecanismo alternativo, ni mucho menos. Este modelo era la base para tomar cualquier decisión que tomara el sistema de justicia.
neozelandés. Esto fue en 1989 cuando quedó ya establecido en una ley. Pero además tenemos también Canadá, gracias al juez Barry Stewart, no solamente se puede incorporar a familias, también tendríamos que estar incorporando a comunidades, a personas del sistema de justicia, fiscalía, defensa. Entonces, tomado también de pueblos originarios, con ayuda de un jefe de las primeras naciones llamado Mark Wedge y de la gran maestra Kay Pranis, crean el modelo de círculos de sentencia, que posteriormente evoluciona a círculos de paz, y los círculos de sentencia ahora son una partecita. Entonces, lo que sucede después es, ya no se trata solamente de reuniones o mediaciones víctima-ofensor, sino de muchas otras maneras en las que se puede hacer justicia restaurativa o se puede trabajar en la justicia restaurativa en los sistemas de justicia, tomadas de pueblos originarios, adaptadas de cada lugar, incluso algunas importadas de otros espacios, para hacer justicia restaurativa. Pero además, cada vez más incluyentes, cada vez buscando mayor participación, más aspiraciones hacia la igualdad. Y después viene la evolución a, ok, la justicia restaurativa no son solamente modelos que nos permiten tener encuentros o tener comunicaciones entre personas que causan el daño, personas que lo sufren, familias, personas operadoras del sistema de justicia, autoridades, sino es toda una manera de ver la justicia. Este es a donde vamos ahorita, como vemos en México, el que nosotros hemos venido trabajando, o al menos el que refleja nuestras leyes desde hace unos años para acá, el de paradigma de justicia. No se trata solamente de resolver casos, se trata de ponernos unos lentes y que todo lo que veamos, analicemos, sea con estos lentes restaurativos. ¿A qué se refiere con los lentes restaurativos? Una de las personas, digo una porque son varias, que empezó a hablar de la justicia restaurativa como paradigma y que dedica 3/4 partes de un libro a justificar o a compartirnos su análisis de por qué lo considera un paradigma de justicia, que es Howard Zedd. Dice, en la medida en que nosotros, desde la posición que estemos, vayamos siguiendo los principios de la justicia restaurativa, vayamos guiándonos con ellos como si fueran las micas de unos lentes, más restaurativos estaremos siendo. Ya no solamente se trata de prácticas o de modelos, sino de toda una manera de concebir la justicia. ¿A qué se refiere con toda una manera de concebir la justicia? A estos principios que llama y que parten de que todas las personas estamos conectadas unas con otras en una red enorme e invisible de relaciones. Ustedes que están en este webinar, Marta, María, que lo organizaron, Javier, que está aquí también como persona organizadora, estamos interconectados. Solo que las relaciones entre nosotros, algunas son más estrechas que otras, algunas son más cercanas que otras. A María la conocí hoy, la primera vez que veo su rostro, la sigo en Twitter y ya sé un poco más o menos cómo piensa, ya conoce las tonterías que uno llega a subir a veces. A Marta la conozco mucho más, hemos compartido aulas, hemos llevado caso juntas. Entonces, esta red de relaciones se va estrechando con unas personas más que con otras. El caso es que cuando una de nosotras le causa un daño a otra, se rompe esta red. Pero este daño que se causa no solamente afecta a la persona a la que se lo causó. Como estamos interconectados, también afecta a quienes están alrededor. Y no solamente a quienes están inmediatamente alrededor, sino hasta a quienes están más lejos. Por supuesto, que entre más cercana estés en la red de relaciones, más te afecta lo que le suceda a alguien. No es lo mismo enterarme que hay X cantidad de personas muertas por COVID en una ciudad, a enterarme que una de esas personas muertas por COVID es alguien con quien compartí espacios, trabajo. Entonces, las afectaciones son mayores, ¿no?, en cuanto la red es más estrecha. Así que lo que busca la justicia restaurativa es restablecer
esta red que se ha roto a través de las necesidades. Y esa es una palabra clave. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? ¿En qué les afectó esta ruptura de la red? Y también a quien causó el daño de rebote le afecta la ruptura. ¿Qué necesidades les surgen a partir de eso? Y entonces, ¿cómo vamos a cubrir esas necesidades? Pero además, ¿cuáles son las causas de que esta persona haya causado esta afectación y haya roto la red para atenderlas? Y de qué manera esta persona y las que están alrededor, esta en mayor medida porque fue la que causó la afectación, pero las que están alrededor también, la comunidad, las autoridades, instituciones públicas y privadas, de qué manera se pueden hacer cargo. Responsabilidad entonces es otro de los ejes de los principios de la justicia restaurativa. Bien, tenemos palabras claves. Nos centramos en el daño causado, identificamos las necesidades para poder atenderlas, porque la justicia se va a concebir según estas necesidades, y buscamos no culpables, buscamos que las personas se hagan activamente responsables. ¿Cómo se hacen activamente responsables? Comprendiendo el daño que causaron, así como estos jóvenes en Ontario, Canadá, que al escuchar a algunas de las familias empezaron a darse cuenta de que no se trataba solamente de dinero, sino que les habían afectado de más maneras. Y después de la comprensión, la intención de hacer enmiendas o reparaciones. ¿Cómo se hacen las reparaciones? Según lo que necesite cada persona. Si yo le causo un daño a Marta y le causo un daño a María, ellas son personas distintas. A lo mejor las afectaciones que cada una sufre o vive, cada quien reaccionamos a las experiencias de la vida de manera diferente, van a ser distintas. Algunas necesidades que ellas tengan para cubrirlas aparecerán y otras no. Pero si yo quiero cubrir a Marta, quiero cubrir el daño causado de la misma manera en que pienso cubrir a María, posiblemente no estoy cubriendo realmente la afectación de Marta porque ni siquiera escuché cuáles son sus necesidades. Entonces la justicia restaurativa parte no de que adivinemos, sino de que busquemos, como diría la maravillosa Bartos, cuál es la respuesta adecuada de justicia para cada persona. Entonces nos orientamos por principios. ¿Y qué pasa aquí? Que a veces la respuesta adecuada de justicia para cada persona no consistía, me equivoqué de lado, en esto, no consistía en reunir a las personas. Al contrario, a veces eso causaba más daño que el que buscábamos reparar. Entonces, la justicia restaurativa como paradigma empieza a identificar y a partir de no todo puede ser encuentros. No siempre es posible, no siempre es razonable, no siempre es necesario. Pero podemos encontrar a través de los principios como una brújula orientadora o como unos lentes que nos ayudan a analizar un caso, de qué manera estas personas pueden cubrir las necesidades que les surgió con esta afectación. ¿Me explico? Y luego, en la evolución, llegamos a los 90s, donde la justicia restaurativa empieza a tomar un matiz diferente. ¿De dónde viene esto? Viene de varias experiencias, pero la más próxima en mi formación es Sudáfrica. La Comisión para la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica fue una respuesta. No sé si identifican, seguramente sí, y mejor que yo, el régimen del apartheid en Sudáfrica. La discriminación por raza. Como dice Fania Davis, la raza no existe, pero el racismo sí. El hacer diferencias de las personas en razón del color de su piel empezó en Sudáfrica a tomar dimensiones muy preocupantes, porque ya no solamente era en la práctica, ya no solamente había restaurantes, escuelas, espacios para personas de un color y personas de otro, discriminatorios, sino además desde el 47 más o menos empezaron a establecerlo en leyes. Y eso dio lugar, y ahí viene la historia de Nelson Mandela, a graves violaciones a derechos humanos, torturas, genocidios, desapariciones. Y hasta 1990, fíjense cuántas décadas después, cuando de Klerk gana las elecciones, dice, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Y dicen, tenemos la experiencia de los juicios de Nuremberg y Tokio, de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hicieron como reacción, su manera de trabajar es lo punitivo, castigo o sanción. A ofensa, la respuesta es la sanción.
Para la justicia restaurativa a ofensa, la respuesta es identificar necesidades y ver cómo cubrirlas. Identificar quién debe hacerse responsable. Entonces, empezaron a pensar en la justicia restaurativa. Crearon la Comisión para la Verdad y Reconciliación, y de ahí viene la historia maravillosa de Desmond Tutu y el Ubuntu. La razón, esta interconexión que para el pueblo sudafricano está en su concepción del mundo, ¿no? Todas las personas somos una, y lo que una le haga a otra nos afecta a todas. Si nosotros pagamos la violencia con violencia y el dolor con dolor, nos afectamos a todas. Entonces, justicia restaurativa. De una manera, de la mejor manera que pudieran hacerlo, que por supuesto tiene muchas áreas de oportunidad, pero aquí empezó a surgir otra idea. Se dieron cuenta que, ok, sí, justicia restaurativa. Vamos a tratar de identificar las necesidades, personalmente como podíamos, y de hacer reparaciones, de reparar la red que se rasgó. Ok, pero resulta que esa red de relaciones se había construido en el pueblo sudafricano desde la discriminación. Estas relaciones estaban soldadas así, de manera de distinciones injustas por los colores de las personas, no desde la igualdad. Entonces ahí surge, y bien dice Fania Davis y Carl Stoffer, heredera de otros movimientos también, como el movimiento feminista, por ejemplo, y de otros relacionados con la raza, la justicia restaurativa como movimiento social. No podemos enfocarnos solamente en sanar o tratar de reparar a partir de una ofensa, no en un enfoque reactivo. Tenemos también que ver las causas estructurales, ver cómo nuestras instituciones están establecidas de una manera en la que hacen diferencia entre nosotros, entre hombres y mujeres, entre personas de determinado color, incluso entre personas infantes y personas que ya son adultas, y más. Personas que no son o viven en su lugar de origen, y muchas otras razones. Tenemos entonces que cambiar desde sus cimientos todo esto que dio origen. Y Fania Davis tiene una metáfora maravillosa sobre donde ella critica con mucha razón a quienes no, ahora sí ya nos incluimos sin de jure, pero antes no, a quienes no estábamos tan preocupados por esta noción de movimiento social. Ahorita les digo porque yo no lo estaba. Ustedes son como quienes, como aquel jardinero, o aquella persona encargada de jardines, que identifica que una de sus plantas está enferma, que necesita ser sanada, y que hace todo lo necesario para sanar esa planta. La atiende, le limpia las hojitas, y ve, pero que no se da cuenta o no quiere darse cuenta, hacerse cargo de que el suelo completo está dañado, y de que a lo mejor pueden atender a esta planta, pero va a seguir viviendo y sus raíces van a seguir aferradas a un terreno que está dañado, a una tierra que está mal. Y además otras plantas van a enfermar de algo similar al de esta planta. Ustedes se la van a pasar reaccionando para atender a estas plantas enfermas y no atienden el suelo. Y entonces surge la justicia restaurativa como movimiento social desde los 90, se ha cobrado cada vez más alto. Y la justicia restaurativa como filosofía de vida, no hay un antes y después, sino se han ido combinando en el tiempo, nada más en esta línea puse una antes de la otra, pero el darnos cuenta de que para poder hacer todo esto, tendríamos que estar adoptando esta justicia restaurativa o esta visión restaurativa en cada paso que demos en nuestra vida, y eso es muy difícil. Es difícil construir relaciones igualitarias, construir relaciones sanas, aun cuando tenemos todas las herramientas. Quienes somos personas facilitadoras de justicia restaurativa, pues lo es mucho más para quienes no las tienen. Y es un aprendizaje de vida. No existimos personas facilitadoras de justicia restaurativa que tengamos una vida
perfectamente equilibrada y que jamás le hagamos daño a otros, no hacemos daño. Y a veces tardamos mucho tiempo en darnos cuenta y en trabajar con ello, porque al final de cuentas somos humanos. Entonces, esta es la evolución mundial, pero ¿cómo anda México? Que es de lo que se trata esta conferencia. Bueno, nosotros empezamos desde la mediación, la misma mediación, que en algunas de las entidades, la mediación, ahorita les digo, bueno, es el espectro nacional, en algunas entidades cuando empezó la mediación, que fue a mediados de los 90 y ya formalmente en una ley fue hasta el 97, por ahí se disputan Jalisco y Nuevo León, pero me ven a mí porque yo no estaba, quién fue el primero en establecer un centro de mediación en el país, en espacios comunitarios, pero en fin. El caso es que más o menos mediados de los 90, formalmente en 1997, empieza la mediación en México. Pero la mediación, hay muchos modelos de mediación. Hay modelos de mediación que son reconocidos por las personas autoras como modelos restaurativos. ¿Por qué? Porque tienen un trato diferenciado entre la persona que causa el daño y quien lo sufre. Y se prepara a estas personas para identificar, uno, si con base en sus necesidades es viable que se reúnan o se comuniquen. Y segundo, esta persona se haga responsable de reparar esta otra. Pero hay modelos de mediación que son de esas parejas, en las que partimos de que las dos personas se causaron afectaciones similares y las dos se van a ser responsables de repararse mutuamente. Entonces, cada entidad aplicaba el modelo de mediación y muy sabiamente dice la UNDirectora, que es la directora más antigua del país en un centro de mediación del Poder Judicial, que es Lidia Solorio de Querétaro. Cada entidad, incluso cada municipio tiene su modelo. Algunos de estos modelos de mediación eran modelos restaurativos, llamados mediación o llamados reuniones víctima-ofensor o como cada entidad quisiera llamarlo. Pero estaban contemplados como mecanismos alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos y demás. Así empezamos a aplicarlos nosotros. Luego empezaron a diversificarse y esta diversificación empezó a surgir al menos de manera más generalizada, gracias a la cooperación internacional, porque empezaron a traer más o menos para los 2000, cuando empezó a trabajarse la reforma del sistema de justicia penal en México, y que ahí empezó a incorporarse de manera más formal o establecerse en leyes locales de procedimientos penales o códigos de procedimientos penales, la justicia restaurativa, empezaron a diversificarse modelos. Había entidades que solamente tenían la mediación víctima-ofensor, vamos a decir, para distinguirla de la mediación de esa pareja. Y había entidades que empezaron a incorporar otros, como Morelos, como Chihuahua, como Baja California, como Zacatecas, que empezaron a hablar de procesos restaurativos o juntas de facilitación, juntas de orientación ciudadana, con enseñanzas de personas de Inglaterra, de Australia. Así que ya no solamente, un poquito como a nivel mundial, se fijan, pero en chiquito, ya no solamente hablábamos de encuentros víctima-ofensor, se llamasen como se llamasen en cada entidad, sino además de otros que incorporaban familias, que incorporan comunidades, luego vinieron los círculos en 2016, en justicia para adolescentes, con la ley nacional, así que empezaron a diversificarse. Pero además, y esto también es hasta cierto punto paralelo, porque no se dio en la Ley Nacional de Ejecución Penal, había entidades como el Estado de México, como Hidalgo, que lo tenían contemplado en sus leyes de ejecución. 2011, en junio, la ley de ejecución, que no me acuerdo qué nombre recibía en la Ciudad de México, traía todo un capítulo, un título quinto, de hecho, de justicia restaurativa que nunca se aplicó. Pero empezamos, en Chihuahua nos colamos porque justicia restaurativa era un principio en el Código de Procedimientos Penales y decía personas imputadas o sentenciadas, y de ahí nos agarramos en 2008 para empezar a trabajar después de la sentencia. Pero empezaron las entidades, o empezamos cada quien a nuestro ritmo y formas, a trabajar también en contextos fuera de mecanismos alternativos, en contextos simplemente ofensas en escuelas, ofensas en espacios de trabajo, que no tenían que ir a un mecanismo alternativo, es decir, no eran una vía en un procedimiento formalizado para concluirlo sin llegar a una solución, a una sanción, resolución final, sino
en cualquier otro tipo de ofensa. Luego empieza aquí ya por 2016 a verse como, y no por 2016, ahí fue más bien más generalizado el país porque había leyes estatales que lo tenían también como principio, pero a verse como paradigma. Así un poco como lo estaba manejando Powercell. Es decir, no todo son procesos restaurativos de encuentro, de comunicación víctima-ofensor. Hay muchos de estos casos que ni nos conviene reunir, y no nos conviene porque a nosotros no tienen nada que ver con las personas, con las necesidades de las víctimas. La víctima es, no quiero ver a esta persona, yo solamente quiero que mi hija o mi hija estén seguros, quiero que tengamos atención psicológica, quiero que me recuperen estos gastos porque no puedo con ellos, etc. Cada quien tiene necesidades diferentes. Entonces, como paradigma, empezó a incorporarse como un principio que toda persona operadora del sistema debe de seguir. Hay experiencias en códigos estatales, pero a nivel nacional quedó sobre todo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en junio de 2016. En el artículo 21 ustedes encuentran la justicia restaurativa como principio, pero además, y no es que sea tan solamente la ley, pero incorporaba algo adicional. Si ustedes revisan las otras 6 leyes estatales de justicia para adolescentes que antes de la nacional hablaban de la justicia restaurativa como principio, se dan cuenta de que, bueno, uno, que las y los legisladores se comparten redacción, se piden redacción prestada unas a otras, aún de congresos estatales a congresos estatales, pero además de que lo veían, aunque dijeran que es un principio del sistema, la redacción era a través del cual, palabras más, palabras menos en nosotras, la víctima o persona ofendida, la persona imputada o sentenciada, puedan, y la comunidad en su caso, puedan llegar a un acuerdo o a un resultado restaurativo. Y por resultado restaurativo, un acuerdo para pagar el daño. O sea que aunque lo tenían como principio del sistema, la redacción seguía siendo el proceso restaurativo de encuentro o comunicación indirecta. ¿Qué hace la ley de adolescentes? No te dice que tengan que ser encuentros, no menciona esa palabra. Ahí sigue a la ONU, que desde 2006 empezó a promulgar eso. Bueno, de hecho desde antes, pero su primer manual lo sacó en 2006, que esto puede ser a través de trabajos separados o intervenciones separadas o las que impliquen reunirlos. Ahora, en el modelo nacional homologado de justicia cívica, cuando inicialmente se contemplaba solo la mediación, apenas en diciembre de 2020, el Consejo aprobó una modificación que no solamente incorpora modelos restaurativos, además te dice, todo el sistema de justicia cívica tiene que funcionar con enfoque restaurativo. Lo dice de manera muy reiterada. Y esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero, apenas de este año 2021. Pero ¿esto qué quiere decir? Que en las personas que intervenimos en el sistema, cualquier promoción, decisión, cualquier acto que realicemos tiene que tener este enfoque. Tiene que considerar en la medida de la función que estemos desempeñando y de nuestras, por supuesto, las facultades, y para quienes somos sociedad civil coadyuvante por convenio, las restricciones o lo que se nos está prohibido hacer, cuáles son las necesidades de la víctima, cuáles son las causas que hemos encontrado de esta ofensa o de este delito o de esta violación a derechos humanos y qué necesita la comunidad en general, qué se puede hacer. Así que va evolucionando como principio aplicable a todo un sistema. Todavía tenemos algunos rezagados, rezagados entre comillas, porque decimos por un lado, esto no solamente tendría que aplicar como muchas personas todavía creen, no quienes estamos involucradas en esto, sino personas más ajenas al tema, dicen, sí, eso es para materia penal. No, es para cualquier espacio de interacción humana, porque en cualquier espacio se puede causar daño. Pero entre más grande sea el daño, más necesario es considerarlo. Ahora, en materia de derechos humanos, ha habido ya iniciativas desde hace muchos años, eso no es nada nuevo, para que las comisiones de derechos humanos apliquen, y algunas ya lo habían venido haciendo, mecanismos alternativos. Han contemplado principalmente mediación, pero
ya la ley orgánica desde el 12 de julio de 2019, la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Constitución de la Ciudad de México establecen como procesos restaurativos. Todavía están regulados como un mecanismo alternativo, como un, a ver, espérese, antes de que se tarden quién sabe cuántos meses o años en emitir una recomendación, pues intenten primero esta vía. No está implementado como tal, pero al menos ya está mencionado. Así que vamos avanzando a que poco a poco nos separemos de pensar que solamente son mecanismos alternativos a pensar que es un principio, que son unas lentes con las que tenemos que interpretar el sistema. Y viene la última fase en la que en de jure apenas estamos, no que la concibamos, la consideremos importante, sino incorporándola de manera integral a nuestros procedimientos, apenas, que es la que tiene que ver con la justicia restaurativa como movimiento social y la filosofía de vida, el construir relaciones y comunidades restaurativas. Entonces ahora, siguiendo un poco a Kate Pranis y a muchas otras personas autoras, porque no hay nada nuevo bajo el sol, podamos decir lo que queramos, pero uno entre más estudia, más se da cuenta que muchas cosas ya estaban dichas y solamente les ponemos otros nombres o las involucramos acá, pero construir comunidades restaurativas es no solamente intervenir de manera reactiva cuando hay una ofensa para aplicar algún modelo restaurativo, algún proceso restaurativo o tomar una decisión con enfoque restaurativo. Ok, en vez de sancionarte, de entrada la sanción, voy a ver cuáles son las causas para ver si, aunque tenga que dictarte una sanción, esa sanción puede ayudar a que el daño quede reparado y a que esas causas se atiendan. No solamente eso, sino que las personas nos relacionemos, que vayamos poco a poco aprendiendo a construir nuestras redes de relaciones de manera restaurativa. Y como ejemplo, es un ejemplo muy pequeñito, porque de jure es muy pequeñito, pero el instituto en el que trabajo. Les comparto, ya casi para cerrar esta charla y escuchar sus preguntas y sus aportaciones, claro, que tengo dos experiencias profesionales de gerencia. Una fue en una organización de cooperación internacional, para la Oficina de México, era subdirectora, duré 1 año y medio allí, y para ese entonces, que fue en 2013-2014, yo ya me había formado hacía más de una década en mediación y en procesos restaurativos, pero el 40% de mi tiempo como subdirectora se me iba en atender las ofensas y conflictos que se producían al interior de la oficina. Y es que no se trataba solamente del conflicto en sí, del momento, de la ofensa, sino de cómo esa organización de cooperación estructuraba todas sus oficinas a nivel mundial. Esa misma organización te lanzaba el mensaje desde los sueldos que establecía. Esta persona es alguien que realiza trabajo técnico relacionado con la abogacía, con una organización relacionada con la abogacía. Sí, entonces el sueldo es acá. Realiza trabajo administrativo, entonces los sueldos son para acá. O sea, había diferencias enormes en horarios, no solamente las que la misma dinámica de la oficina, sino las de la organización. En horarios, en sueldos, en trato, dependiendo de la labor que realizaban las personas. Y esto generaba, por supuesto, mucha percepción de injusticia. Y también, claro, no estaba ajeno al tema de género. De las 4 personas que ocupábamos puestos directivos en esa organización, solamente yo era mujer. Las otras 3 eran hombres. Y hacia abajo había más mujeres, ¿no? La escala jerárquica. Les digo, casi la mitad de mi tiempo se me iba en eso. En atender cosas que Fania Davis, con mucha razón, me hubiese criticado. No estaban, atendían el inmediato, la plantita enferma, pero no estaban cambiando el suelo. Y además yo no tenía las posibilidades de hacer eso. No solamente no lo veía tan claro, no lo veía posible, debí de haberlo visto posible, hubiera sido interesante, pero una sola persona, una sola institución difícilmente puede impulsar cambios así. Tenemos que ser varias, ¿no? Por eso vamos los círculos en IDE. Ya en de jure, que va a cumplir 5 años, no lo empecé a hacer desde el principio, pero sí empezamos como a los 2 años a hacer círculos en la oficina, círculos para todo.
nosotros siempre hemos hecho home office con pandemia o sin pandemia, cada quien aquí trabaja a la hora que quiere trabajar, o sea, aquí trabajamos por resultado. Nadie andamos viendo qué hace quién a qué horas. Así que nos reuníamos una vez por semana, hacíamos un círculo y luego ya teníamos nuestra junta semanal y nuestros círculos de celebración en los cumpleaños, de las navidades, círculos de apoyo cuando alguno de nosotros estaba pasando por una situación difícil, ¿no? Lo que nos dice que el plan es, y muchas otras personas autores, dimensión proactiva de la justicia restaurativa, dimensión reactiva. Nos dice nuestra hermosa maestra Kay, que nos enseñó círculos a muchas personas en México. Entre más círculos del tipo construcción de comunidad, toma de decisiones, diálogo, entendimiento, del tipo proactivo, hagan ustedes, menos círculos reactivos o círculos de reparación del daño, exclusión del conflicto van a tener que hacer. Y en estos casi 5 años lo que les puedo compartir es, a raíz de que empezamos a hacer círculos para todo, incluso hay juntas que las llevamos en círculo, solamente he hecho un círculo de reparación del daño, una sola vez. Así que en mi propia experiencia lo he vivido así. ¿Por qué? Porque las personas generan empatía. Porque estas redes, y cuando llegó la hora de ver el tema de los sueldos, no sé, ustedes decidan, yo no lo quiero decidir, yo que cada vez se va horizontalizando más, ellos decidieron que todo el mundo ganara igual. Y todo el mundo gana igual. Bueno, todo el mundo ganamos igual. Esas relaciones se han construido de manera distinta. Todo el mundo sabe lo que cada quien quiere compartir. Si veo que alguna persona anda de malas y contesta de alguna manera o no alcanzó a realizar no sé qué cosa, no quiere decir que aquí nunca nos enojamos. Sí, nos enojamos, pero ya sabemos cómo es esa persona, cómo es su manera de reaccionar ante las situaciones, qué problemas trae últimamente, cómo es su situación familiar, cómo es su situación económica. O sea, conocemos ya tantas cosas que difícilmente alguien se toma algo personal y ve, cuando yo tengo una situación con A, o bueno, cuando entre ellos alguien tiene una situación con otro, nadie va a la dirección a decir, ay, es que fulanito A habla con fulanito B y se acabó. Una sola vez he tenido que hacer círculos de daño. Entonces, hacia eso evolucionamos, que a Marta ya le tocó y que ella me ayudó mucho a construirlo y reflexionarlo sobre cuando hacemos intervenciones reactivas en nuestro trabajo de voluntariado, nos llaman generalmente por ofensas, por daños causados, pero después de atender esa ofensa o daño causado, lo que buscamos es, ok, no solamente se trató de sanar la plantita, hay que ver cómo está el suelo, hay que continuar haciendo intervenciones que sean proactivas. Esto, por supuesto, representa muchísimo trabajo. Si nosotros llegamos a los tribunales o a las fiscalías, porque es que no se trata nada más de llegar a un acuerdo, se trata de ir cambiando relaciones, nos van a aventar con un escritorio, y con toda la razón, porque el personal no se da abasto para eso. Por eso, cada espacio en el que interactuamos necesita tener personal facilitador. Nuestros espacios de trabajo, nuestros a niveles municipales, no solamente las instituciones públicas, las privadas, también las organizaciones de la sociedad civil. Entre más personal facilitador haya, mejor vamos a construir o más apoyo vamos a tener para construir relaciones de otro tipo. Así que, como verán, en esta evolución todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer y muchos ámbitos por explorar. De pronto, preguntan mucho, y ya con eso termino para escuchar sus preguntas. ¿Cómo le hago? Yo me formé facilitador, me formé facilitadora. ¿Cómo le hago? ¿A dónde voy para conseguir trabajo? Pues mira, hay espacios que ya se han abierto. México es de esos pocos países donde es obligatorio para toda fiscalía tener área de facilitación. Hacen más conciliación y mediación que nada, pero hay algunos que hacen más, hacen algunas juntas restaurativas o tienen su área de juntas restaurativas. Se ha avanzado en muchos espacios, pero aún todo depende. Como estamos haciendo un cambio de paradigma, estamos buscando, como ustedes verán, algo distinto a lo que hemos aprendido desde la infancia. Todavía hay mucho camino que abrir.
ahí está el modelo nacional homologado de justicia cívica, sí, pero todavía hay que ir municipio por municipio para que al implementarlo no se quede nada más con lo que le quita al Estado peso. También empiecen a establecerse estos espacios de facilitación. Hasta ahorita, eso fue en enero, el único reglamento que conozco, yo que conozco, no quiere decir que los conozca a todos, que he visto que ha cambiado a establecer procesos restaurativos es el del municipio de Chihuahua en su sistema de justicia cívica. Y todavía no tiene facilitador, personal facilitador en activo para los juzgados cívicos, apenas hay en policía, apenas va caminando, así que como ven, todas y todos tenemos muchísimo por hacer todavía en justicia restaurativa. Bueno, espero no haberles hecho bolas con todo este rollo y quisiera escuchar sus preguntas, ir leyendo algunas de ellas. Por acá viene, dice... no veo tantas preguntas, así que los voy leyendo acá. ¿Qué diferentes serían los espacios de trabajo si hubiera círculos proactivos? Qué hermoso. Sí, muy, muy distinto. Es cómo ves a las personas, cómo convives con ellas, cómo tomas las cosas, cómo te sientes tú misma en ese lugar, cómo las extrañas cuando ya no los ves en personas de hace mucho tiempo. Sí, es muy, muy diferente. Y no quiere decir que no tengamos conflictos. Las diferencias son naturales, seres humanos, porque todos somos distintas, simplemente son maneras diferentes de manejar. Paulina Salazar, ¿cómo o dónde me puedo certificar como facilitadora de justicia restaurativa? ¿Puedo trabajar de manera independiente? ¿Necesito estar necesariamente una dependencia gubernamental? Hay muy buenas preguntas, Paulina. Mira, en materia penal, la persona que facilita procesos restaurativos o mecanismos alternativos, dependiendo, algunos procesos restaurativos son mecanismos alternativos y algunos mecanismos alternativos son procesos restaurativos. No todos, pero sí tiene que estar certificada. Es la única persona operadora del sistema de justicia penal que tiene por ley, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, la obligación de estar certificada. Pero solamente se certifican las personas que pertenecen a un órgano especializado, ya sea de fiscalía o de poder judicial. En el caso mío, por ejemplo, aunque imparto cursos para certificación, aunque integro jurados de certificación y demás, yo no puedo estar certificada porque no estoy en uno de esos espacios, ¿no? Práctica privada no admite como tal la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, cosa que me parece muy discutible. Ahí cuando alguien se avienta un amparo me avisa cómo le fue, pero no admite práctica privada. Y hasta ahorita no he sabido de nadie que lo haga así. Pero certificación como tal es para eso. Capacitación, sí hay pues mucha oferta de capacitación, afortunadamente. Está, bueno, comercial, el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho a tus órdenes, está el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, por ejemplo, está el Instituto de Mediación de México, también había sacado un diplomado, hay universidades que ofrecen estos espacios, no sé si el ITAM, hay varias que pueden y capacitan en diferentes modelos. Si supones capacitación en justicia restaurativa, seguramente ahí te van a aparecer varias, ¿no? Pero no como una certificación como tal. Eso no es, son capacitación y se extiende la constancia de la institución que te la está impartiendo, si las deditas. ¿Cuáles serían los pasos que se deben de dar para reforzar el uso de la justicia restaurativa en el país? Híjole, Karina, qué pregunta. Mira, yo lo que haría es, lo que he aprendido es ya no ir a decirle a las personas qué tienen que hacer, porque yo no sé qué tienen que hacer. Lo que he aprendido es hacer círculos de diálogo y de toma de decisiones para que en cada lugar que tiene sus propias características, las personas que están en ese espacio tomen las decisiones adecuadas. Ahora acá en Chihuahua, en mi tierra, en Justicia para Adolescentes, tenemos un proyecto precioso de 2 años que va iniciando. No estamos nosotros, vamos a enseñarles a aplicar enfoque restaurativo. No, al contrario, hay que aprender todas y todos juntos, instituciones públicas, privadas y las que estamos, de organizaciones de la sociedad civil, cómo aplicar el enfoque restaurativo. Y eso seguramente nos va a llevar muchísimo trabajo y un proceso de aprendizaje que no va a terminar nunca. Pero yo puedo seguirles aquí leyendo, no sé, María, Marta, o si quieren ustedes hacer algo en específico. De hecho, hay esto que leíste está en el chat y en la preguntas y respuestas hay más preguntas, entonces no creas que son las únicas, ¿no? Por ejemplo, en el chat te preguntan cómo se maneja la certificación de conocer, que no sé si eso sea algo de tu tema, pero bueno, también por acá te preguntan cuál sería el ejemplo de restauración basado en esta justicia en casos de feminicidio o violaciones. También preguntan si es pertinente el uso de la justicia restaurativa en el caso de la violencia de género,
¿Cómo podemos implementar las relaciones proactivas dentro del ámbito familiar? ¿Qué tan avanzada está la justicia restaurativa en los estados? ¿Qué tan deseable es imaginar la resolución de conflictos sin sanción? Siento que cuando se habla de justicia restaurativa se piensa como adicional o paralelo a una sanción. Entonces, ¿qué tan cercana estamos de elegir la sanción? ¿Cuáles cuáles instituciones podemos acudir para certificarnos? Bueno, eso ya lo comentaste. Sí hay varias, ¿eh? Entonces... Así ya las voy viendo acá todas. Ajá. Bueno, déjame ir una por una según el orden que las fueron formulando. A ver, ¿cuántas alcanzó a contestar? Sí, creo que la primera que respondí si era de aquí para ahora, ya no veo dónde quedó. Está en el chat, pero ya. Espectador anónimo dice, buenas tardes, ¿cuál sería un ejemplo de restauración basado en esta justicia en casos de feminicidio o violaciones? Muy buena pregunta. ¿Cómo se repara o restaura algo así sin una pena privativa de la libertad? Ay, maravillosa tu pregunta, espectador anónimo. Mira, hay, digamos, dos vías posibles en las que nosotros hemos trabajado en el voluntariado. Una es no durante el proceso penal si la persona va y hace si la persona denuncia, sino en ejecución, una vez dictada la sentencia. No dice qué causa estado la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero bueno, eso tendría que entenderse así, en mi opinión. Pero después de dictada la sentencia, cualquier delito procede para justicia restaurativa. Si tú ves a partir del artículo 198 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ahí te describe el procedimiento, bueno, ahí habla de la reparación del daño del procedimiento. Pero esto tiene que ser voluntario, la preparación, la Ley Nacional de Ejecución Penal no lo maneja así, pero sí la de adolescentes tiene que ser de al menos 6 meses, te diría que el tiempo que necesiten las personas. Así que tienen la posibilidad de pedir un proceso restaurativo. ¿Cómo lo hemos manejado nosotros con más frecuencia? Cuando no hacemos procesos completamente restaurativos. Procesos completamente restaurativos en esta categoría o tipología que maneja Ted Wachtel y el IRP, los procesos completamente restaurativos son aquellos que involucran a los 3 principales participantes como víctima, persona que causó el daño y comunidad. Pero no necesariamente es así y además en muchos de los casos no podemos hacerlo así. Lo que nosotros hacemos es cuando nos llega una persona por violación o por abuso sexual, con independencia de si esa persona va a denunciar o no, porque en el caso de IDEYURE no damos el apoyo legal, eso lo dan otras organizaciones con las que tenemos convenio. Alguna de estas organizaciones nos canaliza a la persona, nosotros la escuchamos para ver qué necesita y muchas de esas necesidades no tienen que ver tanto con la persona que causó el daño que está siendo procesada, sino con su familia, por ejemplo, cómo la ve su familia, cómo la ha tratado, qué necesita de su familia, cómo puede hablar con ellos. A veces la misma persona agresora es parte de la familia, entonces qué cuidado se requiere y una serie de cosas que nosotros a través de círculos de esta víctima con sus familiares, con algunas personas de su comunidad, podemos trabajar. Así que lo que te diría es, para nosotros, en nuestras intervenciones, todo depende de lo que la víctima necesita. ¿Es pertinente utilizar la justicia restaurativa en casos de violencia de género? Sí, pero cuando hablan de casos de violencia de género, no necesariamente estamos hablando de justicia penal, porque la violencia de género es transversal a muchísimas conductas, algunas de ellas que son infracciones administrativas, algunas que sí están tipificadas como delito. Casi siempre asociamos, no sé si sea tu caso, pero lo especifico por si acaso, la violencia de género con la violencia familiar. Y no, en realidad puede haber violencia familiar o configurarse ese delito, sobre todo con lo amplios que son nuestros códigos penales, con lo amplio que es el tipo, sin que haya razón de género. O bien puede ser otro delito distinto a la violencia familiar con razón de género. La violencia familiar como mecanismo alternativo no procede de un acuerdo reparatorio, no proceden tampoco procesos como conciliación o mediación, según el artículo 8º, fracción 4ª de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con toda razón. Porque la mediación, así como la vemos escrita en el 22 de la Ley Nacional de Mecanismos, y les invito a que lo lean, habla de que las personas narran y manifiestan sus pretensiones y no sé tanto como si estuvieran en una mesa pareja.
los procesos restaurativos, aquí se hace una diferencia importante desde las preparaciones que son forzosas, en que una persona reconozca y repare el daño que le hace a otra. A veces ese reconocimiento, y más tratándose de violencia de género, es algo en lo que, otro paradigma, algo en lo que estamos inmersas desde que venimos al mundo, no siempre se reconoce ese daño. ¿Por qué? Porque pareciera, y también dependiendo de las relaciones, que no, pero ¿cómo no voy a poder darle una nalgada? ¿Cómo no voy a poder hacer esto y aquello? No siempre se identifica que realmente se está causando un daño. Así que a veces son necesarias otras intervenciones y creo que lo va a explicar muchísimo mejor de lo que lo puedo explicar yo Dulce Calva, que les invito a que la escuchen, creo que el jueves, que es maravillosa. No siempre se puede hacer un proceso de encuentro y más, ¿no? A veces se necesitan otras intervenciones primero. Dulce seguramente se los va a comentar, pero ella trabaja violencia familiar en razón del género en la todavía Procuraduría, en el Centro de Justicia para las Mujeres, desde la Procuraduría de Hidalgo, que es de las que quedan como procuradurías todavía. Pero para suspensión condicional del proceso, si identificamos las figuras en materia penal, para la suspensión sí procede. Espectador anónimo, ¿cómo podemos implementar las relaciones proactivas dentro del ámbito familiar? Híjole, fíjate que esa es una buena pregunta hasta para mí que facilito. Trato de hacer círculos con la familia para todo, en las navidades, incluso hace un mes y medio perdimos murió mi abuelita y en vez de hacer círculos de sanación con mi mamá, hicimos un círculo de celebración por su vida y hablamos sobre ella, contamos algunas anécdotas, pensamos en cómo honrarla, o sea, para cualquier situación, claro, no es tan sencillo como bajarte un manual de Kate Pranes, puedes googlear y encontrar muchísima información de ella, no es tan sencillo como bajarte un manual, sí tiene que haber algo de formación al menos pequeña, quienes dan, aparte de nosotros, la de nosotros es un poco más larga, pero quienes dan una cortita y maravillosa son diálogos restaurativos, si los buscas en Facebook. ¿Qué tan avanzada está la justicia restaurativa en los estados? Ay, Mariana, pues, ¿qué te puedo decir, Mariana López? Como mecanismos alternativos, si tú te entras a la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, te das cuenta que ya prácticamente todas las entidades tienen personal facilitador certificado. Pero de ahí a que hagan procesos restaurativos es otra cosa, porque no todos los tribunales, ya ves que hay tribunales, fiscalías que tienen estos espacios, las fiscalías son las que más casos llevan por la etapa del procedimiento en la que intervienen y los tribunales, algunos sí tienen área penal y algunos como que tienen uno o dos facilitadores con certificación. ¿Por qué? Porque no reciben tantos penales. Pero siguen privilegiando todavía, desgraciadamente, los números. Entre más acuerdos tiene la persona facilitadora, mejor facilitadora se considera. Y a veces lo que hacen es, pues mire, ya, usted siente, usted calla, usted paga, usted perdona, algo conciliar, algo rápido para que firmen. Si yo me aviento una junta restaurativa, un círculo restaurativo, seguramente, y Marta lo sabe, van a ser horas y horas de trabajo y sesiones de preparación para obtener un acuerdo. A mí no me importa, pues soy de voluntariado, pero a la persona que su trabajo depende de eso y que su jefe o jefa a su vez tiene presiones de su jefe o jefa, que a su vez tiene presiones de no sé quién, por tener muchos números, va a privilegiar usar conciliaciones, aunque eso no sea tan restaurativo, incluso en homicidios culposos. Gema Parra dice, ¿qué tan deseable es imaginar la resolución de conflictos sin sanción? Ay, súper interesante tu pregunta. Siento que cuando se habla de justicia restaurativa se piensa como adicional o paralelo a una sanción. ¿Qué tan cerca estamos de eliminar la sanción como castigo en nuestros sistemas jurídicos? ¿Es algo deseable? Ay, esta pregunta está como para un cafecito de 2-3 horas y para algún círculo. Pues mira, yo lo que impulsa y de jure y que en eso estamos, según nosotros, bien alineados con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, aún con las áreas de oportunidad que tiene, con el modelo nacional homologado, es que aún cuando vas a imponer una sanción, esa sanción se imponga con enfoque restaurativo. Es decir, no nada más como, a ver tú, vete a hacer servicio comunitario, para que le devuelvas algo a la comunidad por lo que hiciste y eso ya es muy restaurativo. No, si ese servicio comunitario que le estoy imponiendo no tiene que ver con el delito, no ayuda a que tenga alguna reflexión sobre el daño causado, a la comprensión, a la responsabilidad activa, no es más que un castigo más.
Entonces, allí, y creo que voy a cerrar con tu respuesta porque ya es la una, o no sé si puedo extender un poco más, pero ahí tiene mucho que ver, Gema, la cultura, porque nuestra cultura es punitiva, nuestra cultura responde a todo con sanciones. Y fíjate cuando eras pequeña, cuando eras niña, los primeros recuerdos de los cuentos que leíste, de los programas de televisión que veías, de lo que te contaban, de lo que hacías en tu casa y cómo reaccionaban en tu casa. O sea, el castigo y esta dicotomía entre persona buena y persona mala nos persigue en todos lados. Incluso ahora que van cambiando muchas cosas y vamos cambiando muchos paradigmas, todavía podemos ver en películas, programas que, bueno, ahora las mujeres ya podemos ser protagonistas y ya no necesitamos ser salvadas, van cambiando otros paradigmas, pero no tanto el punitivo. Todavía hay personas buenas y personas malas y todavía nos alegramos, yo incluida, si en Juego de Tronos le cortaron la cabeza no sé quién, bueno, se lo merecía, mentira. Todavía tenemos estas respuestas, todavía están en todos los espacios de nuestras vidas, la sanción como reacción a cualquier cosa que hacemos. Seguimos recibiendo estos mensajes. Incluso Maléfica, Megamente o la película que tú quieras tomar como, mira, ahí estamos viendo al malo, en vez de hablar de buenas y malas, persona que causó el daño, de persona que lo sufrió, y hablamos del hecho, no de la persona justicia restaurativa, pero aún así, la historia de Maléfica, no, sí, pues por eso, y la historia de Megamente, no, sí, bueno, es que, pero si se fijan, para que pudiera ser bueno al final, o buena Maléfica, luego que sacaron un malo de otra parte. ¿A quién sacaron en Maléfica? Al rey Estefan, era el malo, entonces ya al final lo mata y todo se restablece y ahora, o sea, nada más estamos cambiando los roles, pero no estamos todavía desapareciendo, no estamos escribiendo suficiente ni produciendo suficiente para cambiar esta idea que tenemos desde la infancia de que no se trata de que seamos buenos humanos, se trata de que todas las personas simplemente somos personas y hacemos cosas, aún las que facilitamos procesos restaurativos, no somos unos panes, hacemos cosas que causan daño y no siempre nos hacemos responsables de inmediato. Entonces, si me enseñan desde la infancia que no se trata de que él es bueno, que yo quiero ser buena y que él es malo, no, si nos enseñan a que hay que hacernos responsable del daño que ocasionamos queriendo o sin querer, entonces creo que, o sea, que faltan muchísimos años, podríamos aspirar a justicias sin sanciones, sino simplemente justicia con respuestas acordes a cada situación. Buscar como abogadas y abogados, y a mí me gusta mucho conciliar eso hasta ahora, que no estamos aplicando la ley al caso, sino comprendiendo el caso y viendo las necesidades de las personas para ver cómo ajustamos todo lo demás en el sistema y sus recursos para atenderlos. Y bueno, creo que quedan un montón de preguntas, pero ya no alcancé a decirlas todas. Sí, pues muchas gracias, Violeta. Te agradecemos mucho el que hayas compartido con nosotras, con nosotros y con nosotres todo tu conocimiento, tu sapiencia, y sobre todo creo que siempre es muy invitante, ¿no? Escucharte a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Queremos saber más, ¿qué hacemos para poder investigar, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho. El IDEYURE, por supuesto que es un lugar muy recomendable para poderse capacitar, si pues, perfectamente pueden googlearlo o buscar Violeta Maltos y lo van a encontrar. Y bueno, pues a partir de la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del ITAM, pues tratamos de implementar estos mecanismos, por lo menos los círculos restaurativos, los círculos de paz que toda esta semana tenemos corriendo y que bueno, también pretendemos hacerlos no nada más en esta semana, sino durante el semestre. Entonces, si creen que los podemos apoyar de algún modo, por favor escriban a la clínica y por supuesto podemos organizar algo y el chiste es crecer este tejido social que estamos tratando de hacer más cerradito, más fortalecido en el ITAM. Y pues nada, Violeta, te agradezco mucho en nombre del Departamento de Derecho, de la doctora Joyce Sasca, que es la jefa de departamento, del doctor Jorge Serdio, que es el director del Centro de Acceso a la Justicia, mucho tu tiempo y pues esperemos tenerte nuevamente con nosotros y muchas gracias.
Muchas gracias, Marta, María, de la institución por la invitación y muchas felicidades por la clínica. Además, son esos espacios los que nos ayudan a ir cambiando un poquito las cosas. Así que muchas felicidades por ello. Muchas gracias por la invitación. Lindo Al día. contrario, A todas y gracias. Gracias Muchas a todos. gracias.